Gracias, Cristo, por tu presencia. Gracias porque tu presencia es lo más deleitoso que hay para un cristiano, Señor, y porque podemos palparla y constatarla. Yo te pido, Señor, que por favor hoy puedas hablar a nuestros corazones. Tu palabra sea clara, Señor, sea con discernimiento, Jesús, porque tú conoces cada corazón. Habla conforme a la necesidad de cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. El título de esta plática lo he llamado Andemos como es digno de Cristo. Y lo que vamos a estar entendiendo, lo que queremos hoy ver, es que tenemos una vocación, tenemos una elección también que Dios hizo con nosotros y que tenemos que tener cuidado en preservarlas, tanto nuestra vocación como nuestra elección. Todos hemos oído acerca de la palabra vocación, todos hemos oído hablar que existe la vocación para algo, vocación para ser médico, vocación para servir, vocación para enseñar, etc. Todos hemos oído esta palabra y muchas veces la confundimos con las habilidades que tenemos para hacer algo. Si tú eres muy bueno para tal cosa, puedes decir, tengo la vocación para esto o tengo la vocación para aquello. Pero eso no es precisamente vocación. Una definición de vocación sería lo que se realiza por satisfacción. Una definición de vocación sería aquello que te hace que te sientas realizado. Como por ejemplo, decían o dicen más bien que hay maestros, hay profesores que les gusta enseñar, que les gusta la docencia, que se apasionan, que no solamente están parados en un pizarrón y enseñan, sino que se preocupan por el alumno, lo llevan a entender, se preocupan si ya comió, se preocupan que entienda, se preocupan que comprenda, se preocupan que tengan las herramientas para la vida. Cuando vemos a un maestro así, decimos, tiene vocación. Y ese maestro muchas veces, si te has topado con alguno, tú lo ves realizado, tú lo ves completamente satisfecho a nivel emocional, a nivel hasta espiritual quizá. Tú lo ves muy satisfecho. Bueno, eso es vocación. Y en el cristianismo es algo muy parecido. La palabra vocación, que ahorita en el texto que vamos a estar viendo, la palabra vocación tanto en sus raíces como griego, como latín porque cuando lo trajeron al español también usaron un significado y es muy parecido y significa llamamiento. Si lo juntamos con lo que te acabo de decir, es algo que apasiona, es un llamamiento con el cual te sientes realizado, con el cual te sientes satisfecho. Esa es la vocación, eso es lo que todo cristiano tiene, un llamamiento, una vocación. Si leemos Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Subrayamos la palabra vocación. También hay otro texto en Filipenses, otra iglesia, otra carta que dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ambas cosas, ambos textos en esencia dicen lo mismo. Andéis como es digno de Cristo. Nos comportemos como es digno de la vocación, digno del llamamiento que tenemos todos nosotros como cristianos. Y si tú quieres ser cristiano, es necesario que te comportes, que seas y que andes como es digno de esa vocación, de ese llamamiento que te puede ser dado. Si cambiamos la palabra vocación en el texto de Efesios por la palabra llamamiento, ¿qué es lo que dice? Andéis como es digno del llamamiento con el que fuiste llamados. Y no es que redunde la palabra llamados y llamamiento. Llamados es como una llamada que te hacen y un llamamiento es eso como que si algo te impusieran y te dijeran esto es, y tú lo tomas y se convierte en un propósito para tu vida. Ese llamamiento es como cuando Jesús llamó a Mateo, que le dijo, sígueme, como cuando le llamó al apóstol Pablo, que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues,
Ese es el llamamiento que todos tenemos, esa es la vocación que todo cristiano tiene, el llamamiento de Cristo para su vida. Entonces, cuando dice andéis digno de la vocación, que andéis digno de la vocación, dice que vuestra conducta, que vuestro modo de ser, que vuestra vida entera, que nuestra vida entera corresponda a alguien que está consagrado a Dios. Eso es lo que quiere decir estos dos textos. Esto engloban estos dos textos. Que andemos, que seamos, que vivamos, que transmitamos esa consagración que nos da ese santo llamado de Cristo para nuestras vidas. Dignos de la obra de Cristo, porque su evangelio ya nos lo dio. Dignos de la obra de Cristo, porque su vida ya nos le ofreció. En Filipenses, te decía, también dice lo mismo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Su salvación, su gran y buena voluntad que tuvo para con nosotros, que andemos como es digno de esa obra preciosa de Cristo. Esa es nuestra vocación. El apóstol Pablo exhortaba a dos iglesias distintas a lo mismo, y esta exhortación nos la hace a nosotros y es válida y vigente en nuestros tiempos. Hacemos bien en recordarlo, porque dice la Biblia que el amor de muchos se iba a enfriar. Y si recordamos estas palabras, las tenemos grabadas en nuestro corazón, vamos a poder tener un fuego que arda en nosotros para poder andar como es digno de ese llamamiento, de esa vocación. Porque este mundo está lleno de falsos cristianos. Este mundo está lleno de gente que profesa a Cristo sin ser cristiano, que viven engañados o que abandonan la carrera a medio caminar y se apartan y dejan de ver a Cristo y pierden de vista este llamamiento. Hay cristianos también que dejan de ocuparse de su salvación con temor y temblor, como la Biblia dice también. Y viene a la ligereza, como veíamos la semana pasada. Por eso es importante tener muy presente esto, que andemos dignos de la vocación, como es digno de la vocación que tenemos como cristianos, dignos del evangelio. Y ahora que ya entendemos un poco qué es la vocación, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice vocación? Quiero centrar una parte de la plática en un aspecto que daña esa vocación, ese llamamiento. Hay muchos aspectos. La semana pasada veíamos uno que era la ligereza. Hoy quiero centrarme un tanto en otro, y es la pereza. Todos sabemos qué es pereza. La pereza es ser haragán, es no hacer nada, es evadir tus responsabilidades. Es como cuando un padre de familia deja de proveer el sustento para su casa porque anda de flojo. Esa es la imagen que tenemos de alguien perezoso, ¿verdad? Pero quiero ir más allá y comentarte que también existe la pereza espiritual, de la cual, si tú eres cristiano, debes huir. Y si tú estás buscando a Cristo, también debes sacudírtela, porque precisamente por eso puede ser que no hayas alcanzado la gracia de Dios. La pereza espiritual, algo en lo cual no podemos pararnos y tenemos que sacudir de nuestra vida. Porque podemos ser sumamente activos en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestros negocios, con ideas, nos paramos temprano, nos acostamos tarde quizá. Pero en lo espiritual no somos así. En lo espiritual estamos muchas veces, podemos llegar a estar adormecidos. Puedes llegar a estar en un momento dado como aletargado, que quiere decir como con sueño, como modorro, como decimos coloquialmente. Eso es pereza espiritual. Podemos ser muy trabajadores en lo que respecta a nuestra vida, pero en lo espiritual tenemos pereza en nuestro corazón. O peor aún, que siendo cristianos le demos lugar al desgano, le demos lugar a que la pereza se infiltre, que tenga cabida en nuestro corazón y que nos inunde la irresponsabilidad de las cosas que Dios nos ha pedido. Y podemos perder el interés y podemos perder el propósito que Jesús nos dio. Si regresamos al texto, tenemos que andar como es digno de la vocación, y la pereza espiritual no cabe en esa vocación, no puede estar en nosotros. La pereza espiritual puede ser la falta de interés en las cosas de Dios,
que no las tomes en serio, que prefieras otras cosas o llanamente que te den flojera las cosas de Dios. Eso es pereza espiritual. También es la falta de esfuerzo o compromiso en las prácticas, en las disciplinas, en todas las cosas que Dios te pida. Es la falta de esfuerzo y compromiso en todas las cosas que Dios te puede llegar a pedir. Y es bueno que nos autoanalicemos, es bueno que nos preguntemos si algo de esto no está en nuestro corazón. Si no lo está, gloria a Dios. Si sí lo está, o nos sentimos propensos a eso, es necesario que no dejemos que esté en nuestro corazón, porque como vamos a ver más adelante, eso hace que nos perdamos. Es falta de esfuerzo o compromiso por las cosas de Dios. Dejarlas al final, dejarlas a medias, evadirlas a propósito. Un cristiano que anda conforme a la vocación tiene un compromiso total con Cristo. Su 100% de compromiso está dirigido a Cristo. No cabe la pereza en su vida. Seguir a Cristo es esfuerzo y compromiso. Es pasar por la puerta estrecha. Es esfuerzo y compromiso. La ventaja es que Cristo ayuda, Cristo da su gracia, Cristo te toma de la mano y te ayuda cuando no puedes. Pero voluntariamente a veces podemos decir, no quiero hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. Cuidado con la pereza espiritual. Seguir a Cristo es negarte a ti mismo, negar tus comodidades, negar muchas veces tus descansos, hacer dobles esfuerzos, estudiar más la palabra, estar más empapado de las cosas de Dios. Eso implica el cristianismo. Como vemos entonces, es para gente esforzada. No en vano, en muchas partes de la Biblia nos dice esforzaos y sed valientes. Esforzaos. Es una constante en la vida de un cristiano. Es una constante en alguien que anda digno de la vocación de Cristo. Anda esforzado y no perezoso, porque todo compromiso requiere esfuerzo. Y como ejemplo grande tenemos a Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, cuando tenía un propósito que cumplir y un llamamiento, si así lo quieres ver, para morir por todos nosotros, Cristo en ningún momento fue perezoso. En ningún momento Cristo se aflojeró, ni se aligeró, ni bajó el paso. No, Cristo cumplió cabalmente y con creces su propósito. Oraba, ayudaba, ayunaba, iba, venía, su vida, su compromiso era totalmente para con Dios. Es el mayor ejemplo que podemos tener de compromiso, de esfuerzo, de alguien que anda digno de la vocación cristiana. Debemos de erradicar la pereza espiritual, porque todo digno del Evangelio de Cristo, todo digno de la vocación con la cual fuimos llamados, se comporta 100% comprometido con Cristo. Y la pereza espiritual tiene consecuencias muy negativas para todos, para el cristiano y para el que no es cristiano. Si tú eres cristiano, la pereza espiritual puede llevarte a una desconexión de Cristo. Es como si tuviéramos la tele prendida, la desenchufamos, no va a tener luz, no va a transmitirnos lo que estamos viendo, va a quedar desconectada, va a quedar inservible. Una tele que no está conectada no sirve para nada. Así es cuando dejamos entrar la pereza espiritual a nuestra vida. Puede ser que nos desconecte de la presencia de Dios y también debilita nuestra relación, debilita nuestra relación personal con Él. Somos cristianos, nos llamamos cristianos, no podemos dejar que la pereza invada nuestra vida, porque nos va a desconectar de Dios. Vamos a dejar de verlo y vamos a ser débiles. Y cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil, no vamos a tener la fuerza, porque fuimos flojos, porque fuimos perezosos en el día que no teníamos que haber sido perezosos. Además, también otra consecuencia de la pereza espiritual es que da lugar a una falta de dirección en la vida espiritual de las personas, en este caso de los cristianos. Falta dirección en la vida espiritual. No la consigues de Cristo porque estás evadido, porque no estás siendo
responsable en todas las cosas que Dios ha pedido. Entonces, no hay dirección en tu vida. No sabemos a veces qué hacer cuando se presenta tal cosa. Estamos batallando con decisiones porque quizá no estamos siendo responsables con nuestra relación con Dios. Y la pereza, como vimos, debilita. No podemos tener pereza espiritual. Da también una disminución en el sentido de propósito y significado. Todos tenemos un propósito aquí en esta tierra. Nuestra vida significa algo, significa Cristo. Por Cristo tenemos ese propósito y ese significado. Pero la pereza espiritual corroe todo eso. Corroe todo eso y dejamos de entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Y cuando dejamos de entender los propósitos de Dios para nuestra vida, nos centramos más en nuestros propios propósitos. Nos centramos más en nosotros mismos. Y Cristo deja de significar todo para la vida de un cristiano. Empiezas a poner tus metas por encima de las metas de Dios, porque ya te parecen aburridas, porque no les das el peso adecuado, porque la pereza espiritual quizá ha llegado a tu corazón. Perdemos o disminuye el significado y el propósito de la vida de un cristiano. Cuando la pereza espiritual nos atrapa, cuando la pereza espiritual llega y le abrimos la puerta, existe y hay la falta de disposición para la obra de Cristo. No es por obras, pero sí es un síntoma. Si te piden algo, no puedes, no lo haces. Si te piden alguna situación que tenga que ver con el reino de Dios, si hay pereza en tu vida, vas a poner 1 y 2 y 3 pretextos válidos. Pero hay que analizar si no es por pereza, si no es por no querernos dar, si no es por no andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Y entonces otras actividades empiezan a dominar nuestros sentidos. Le empezamos a invertir nuestra fuerza en cosas que no convienen, en cosas que no le dan la gloria a Dios. Empezamos a encaminar nuestros esfuerzos a otras cosas. Empezamos a amar más el mundo. Cuando la pereza entra al corazón de una persona, la pereza espiritual, automáticamente voltea a ver el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es fácil. Porque el mundo te da todo en charola de plata. Porque es fácil, entre comillas, llevar una vida en el mundo sin compromisos, llevándola más o menos nada más. Cristo quiere que estemos 100% comprometidos con Él, porque eso es andar digno de la vocación. Eso es ser digno del evangelio y de la obra de Cristo. Otra consecuencia también de la pereza espiritual es que nos lleva a la tibieza, nos lleva al enfriamiento, nos lleva al deslizamiento. Todos los ejemplos de los hombres de la Biblia, como Sansón, como Salomón, si tú estudias sus vidas, te puedes dar cuenta que en algún momento hubo pereza espiritual en sus vidas. En algún momento se cansaron, en algún momento ya no tuvieron ganas, se les hizo atractivo otras cosas y todas las cosas que hemos visto y le dieron rienda suelta a su vida por encima de la de Cristo. Perdieron su propósito. ¿Y qué pasó con Salomón? Después de conocer a Dios y estar en la presencia de Dios y que Dios lo tuviera cerca, ya no. Se apartó sirviendo a otros dioses. Tuvo pereza en su vida. Sansón de la misma manera. Entonces, ¿cuán peligrosa es la pereza espiritual para nosotros los cristianos y también para ti si estás buscando a Cristo? También la pereza espiritual nos lleva al menosprecio de las cosas de Dios. ¿Qué es menospreciar las cosas de Dios, hermano? Por ejemplo, es faltar a las reuniones. Faltar a una reunión por cumplir una membresía no es lo que la Biblia enseña. Una membresía cualquiera la tiene, sino es faltar a la coinonía, a la comunión de la santa iglesia de Dios, de la santa presencia de Cristo. Nos lleva a menospreciar eso, nos lleva a faltar sus mandamientos, nos lleva a darle más prioridad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay menosprecio, como te lo decía, y le damos más prioridad a nuestros problemas que a Cristo mismo. Eso hace la pereza espiritual y también nos lleva a dejar los medios de gracia, la oración,
Yo creo que la oración y la Biblia son las primeras víctimas de una pereza espiritual. Se lee quizá, pero no se entiende. Se ora, pero a las carreras. O de plano quizá no se hacen ni estas dos cosas, porque hay pereza espiritual. Cuesta trabajo hacerlo. No estamos comprometidos 100% con Cristo. Cuidémonos, hermanos, de la pereza espiritual. Nos lleva también a creernos cualquier pretexto para evadir las cosas de Dios. Podemos decir, hay cosas válidas como me siento mal, estoy incapacitado, pero Dios conoce las intenciones, Él las discierne y sabe ciertamente si es que nos sentimos mal o que estamos incapacitados. Y no vaya a ser que en alguna de esas sea porque estamos cansados y no queremos ir la milla extra por Cristo. La pereza espiritual no puede existir en alguien que anda digno de la vocación, digno del evangelio, de la obra de Cristo. El que anda digno de la vocación, no hay pereza, no da lugar a esta situación en su corazón. Y el que está buscando su salvación, si tú estás buscando tu salvación, eres una persona que ha estado intentando encontrar a Dios y no lo ha sido, analízate. Y no vaya a ser que sea porque has sido perezoso espiritualmente, porque no te ha dado la gana volverte a Cristo, porque lo has postergado para darle mejor fuerza y mayor entrada a las cosas que te dejan más placer, y como requiere compromiso, entonces no lo haces. Hay pereza espiritual en tu vida. Lo que debes hacer es temer diligencia, porque la diligencia es lo opuesto a la pereza. Diligencia es prontitud. Diligencia es que lo haces cuando debes hacerlo, en el momento adecuado, cuando es necesario. Que haya diligencia en tu vida para que erradiques esa pereza, procedas al arrepentimiento, Cristo te salve por medio de la fe y puedas caminar a su lado, puedas ir en humildad y con fe, no dejando al tiempo tu situación espiritual. Si tú la has dejado al tiempo, has escuchado durante años o te has apartado quizá de lo que Dios te dice, checa si no ha sido por pereza. Y si lo ha sido, es preferible que te arrepientas, es preferible que lo identifiques y que procedas con fe para que Cristo te pueda salvar. Para que tu actitud sea como la de aquel ciego que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si tú estás buscando a Cristo, esta debe ser tu actitud. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre no tenía pereza espiritual, porque cuando le decían: cállate, estorbas, él se levantó y decía con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Cristo, que conoce los corazones, volteó y lo sanó. Eso mismo tienes que hacer tú. No tienes que ser perezoso, tienes que insistir, tienes que comprometerte 100% con Cristo. Si no, no sirve de nada el hecho de que estés hoy aquí presente. Si no estás comprometido 100% con Cristo, estás viviendo una mentira, una falacia quizá también. No seas como el pueblo que dice la Biblia que se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué vemos englobado en esta parte de la Biblia? Pereza. Esas personas que se la pasan metidas en un casino día y noche malgastando dinero y tiempo, es gente perezosa, es gente que no trabaja, es gente que no es productiva. Eso mismo pasa espiritualmente. El pueblo dice, el apóstol Pablo, que se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa actitud no puede existir en la vida ni de un cristiano, ni en la vida de alguien que busca a Cristo. No podemos pasar la vida sentados comiendo y bebiendo y jugando. No, es pereza. Eso nos evita ser y andar digno de la vocación por la cual fuimos llamados. Hace unas semanas nos hablaban de la perseverancia. Hace unas semanas veíamos que es necesaria la perseverancia, que somos también preservados. Pero déjame decirte que la perseverancia no admite pereza, porque la perseverancia es un continuo caminar, es un paso tras otro, un paso tras otro, un paso tras otro. No admite
descansos, por así llamarlo. Es un continuo luchar, es un continuo andar, es un continuo batallar quizá. La perseverancia no admite pereza. Recordemos, la gracia está dispuesta. Podemos perseverar y la gracia de Cristo nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a dar de su mano para poder avanzar y andar por este camino a veces complicado, por este mundo, y vamos a ver su presencia en nuestra vida. Pero debemos perseverar. Eso también es andar digno de la vocación. La perseverancia también es de alguien que anda digno de la vocación. Y te digo, la perseverancia no acepta, no tolera, no cabe la pereza. Cuando la vocación está viva en la vida de un ser humano, cuando el llamamiento está palpable en un cristiano, la diligencia fluye, el querer hacer fluye. Porque como veíamos en un ejemplo al principio, como el maestro aquel que le importa y se siente satisfecho y realizado por enseñar y que sus alumnos salgan muy bien entrenados. Así, eso fluye cuando la vocación está muy clara en nosotros, cuando no la hemos perdido, cuando está delante de nosotros. Y ser dignos de su evangelio y de la vocación tiene un principio, tiene un inicio, empieza por algo. Y el inicio de esa vocación es que fuimos elegidos. Fuimos elegidos por Cristo. Nosotros los que en otro tiempo caminábamos descarriados, nosotros los que en otro tiempo no teníamos a Cristo, nosotros los que andábamos en el pecado como un costal de huesos secos, los que no teníamos esperanza, y Cristo nos vio, y Cristo nos rescató, nos llamó, nos dio una vocación. Ahí inicia esa vocación. Nos elige para ser su pueblo escogido. Si no conoces a Cristo, tienes esa oportunidad de que si te arrepientes y te vuelves a Dios de todo corazón, Él te salva y te da ese privilegio de pertenecer al pueblo escogido de Él. Te elige. Ahí es que nace, ahí inicia esa vocación que estamos hablando el día de hoy. Y conforme a esa elección es que debemos vestirnos. Conforme a esa elección es que debemos andar. Conforme a esa elección es que debemos mantener esa vocación. No podemos olvidar quién nos eligió. No podemos olvidar quiénes éramos nosotros hace 30 años, hace 20 años, hace 5 años. No podemos olvidarlo. Porque ahí radica el llamamiento. Ahí radica lo principal y la esencia de ese llamamiento y esa vocación de un cristiano. Dice segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más avanza, tanto más sigue, tanto más hazlo, no desmayes, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación. Ese llamado, ese llamamiento, esa vocación debemos procurarla, hacerla firme. Y nos hace bien recordar que es por medio de la elección que tuvimos y que tenemos de Cristo para nuestra vida. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y centrándonos en la parte que dice elección, de vuestra vocación y elección, que es lo que estamos hablando, es en la que Él nos vino a ser su pueblo escogido, en la que Él nos vino a ser su especial tesoro, como dice la Biblia, de la que Él nos hizo nación santa, pueblo escogido de entre muchas naciones. De los 7,000 millones de gentes que hay en este mundo o más, a ti te escogió Dios, a nosotros nos escogió Dios. ¿Qué tenemos de bueno? Pregúntate. Nada. Y fuimos elegidos por Cristo. Fuimos elegidos para ser su pueblo, para tener una vocación y para andar dignos también de esa vocación. Fuimos elegidos para estar en la presencia de Dios. Un cristiano real, un cristiano que ama a Cristo, no de labios, sino de corazón, que la obra de Cristo es completa en su vida, es elegido para estar en la presencia de Dios.
en esa presencia santa, que si has leído la Biblia y has visto cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento, que era lumbre, que era cosas maravillosas y majestuosas, elegidos para estar en esa presencia, elegidos también para ser objeto de su bendición. Qué misericordia tan grande de Cristo. No solamente nos da regaños y exhortaciones, nos elige para ser objeto de su bendición, para tener misericordia de nosotros, para demostrarnos su amor, para sostenernos en el momento difícil, para entendernos cuando nadie más lo hace, para proveernos cuando quizá tenemos necesidad de algo, para sostenernos en medio de la prueba, para darnos fuerza cuando no la hay, para levantar nuestras rodillas paralizadas también. Nos elige para ser objeto de su bendición. Recordemos que en la elección que tenemos nace nuestra vocación, inicia nuestro llamamiento, elegidos para ser también partícipes de su pacto, rociados por la sangre de Cristo. Si Cristo te eligió, es porque la sangre de Cristo se roció sobre ti y te quitó todo pecado, y ahora eres libre para amarlo, ahora eres libre para andar en este camino y caminas rumbo al cielo porque un día lo quieres ver. Es un regalo grandísimo, es la pura misericordia y la pura gracia de Dios. Elegidos también para ministrar la real presencia de Dios, la real presencia de Cristo, para acercarnos al trono de la gracia, para acercarnos al Señor y Dios de todo, para acercarnos al Dios que abrió los mares en dos partes, que abrió el Jordán, para acercarnos al Dios que juzgó naciones, para acercarnos al Dios vivo y verdadero. Para eso nos eligió Dios. Es un privilegio enorme, enormísimo, que, hermanos, es muy necesario que lo tengamos presente. Si perdemos de vista esta elección, todo lo demás pierde sentido. Puede venir la pereza y perdemos también nuestro propósito. Si tenemos claro quién nos llamó, si tenemos claro dónde estamos parados en este momento, a quién le llamamos Dios en este momento, vamos a poder andar dignos de nuestra vocación y dignos también del Evangelio. Fuimos elegidos también para ser una nación santa, donde se invoca el santo nombre de Dios. ¿Tú te consideras hermano? ¿Te consideras parte de la iglesia de Cristo? Bueno, esa es una nación santa, y en esa nación santa se invoca el nombre de Dios. ¿Cuánta responsabilidad tenemos entonces de andar como es digno de la vocación? ¿Cuánta responsabilidad tenemos de que la pereza no entre a nuestra vida, ni la ligereza, ni cualquier otra cosa que a Dios le ofenda? Somos nación santa. La presencia de Dios se mueve entre nosotros. Fijémonos dónde estamos parados. Fijémonos dónde está nuestro pie en este momento. A Moisés Dios le dijo: quita tu calzado, porque en donde estás, tierra santa es. Mi presencia está aquí. Razona eso, ten respeto. Eso es lo que le quiso decir a Moisés. Vigila dónde estás parado. Vigila quién está enfrente de ti. Y veía la zarza ardiendo. Era la presencia de Dios. Nosotros somos nación santa, donde la presencia de Dios está. No podemos, no debemos no andar dignos de la vocación con la cual fuimos llamados. Somos escogidos también para invocar su nombre y que Él responda. Qué privilegio es que Dios responda. Todos quieren que Dios les responda, y puede tener Dios misericordia de alguien, pero el que ama a Cristo, el elegido por Él, tiene contacto directo con Dios. ¿Cómo malgastar eso? ¿Por qué malgastarlo? ¿Por qué desaprovecharlo? ¿Por qué dejar que venga la pereza? ¿Por qué dejar que venga el desdén? ¿Por qué dejar que venga el desgano? ¿Por qué dejar que eso venga y nos haga perder ese llamamiento y esa elección por la cual fuimos llamados? Somos elegidos también para ser consagrados, apartados, exclusiva propiedad de Dios. ¿Eres cristiano? ¿Eres exclusiva
propiedad de Dios. No te debes a nadie más. Eres exclusiva propiedad de Cristo. Y en los negocios de tu Padre te es necesario estar. Si no vives así, entonces no eres propiedad de Cristo, pero puedes serlo, como ya te lo menciono. Cristo puede adueñarse de tu vida si tú le abres la puerta de tu corazón y te rindes por completo a Cristo y te apartas de tus pecados totalmente y vives una vida que a Dios le agrade, no en obras, sino en amor hacia aquel que te puede salvar. Pero tienes que entender que Él te puede salvar, que quiere salvarte, y el que no ha querido eres tú. Y revisa si no es porque la pereza espiritual está en tu casa. El llamamiento, la vocación que nos fue dada es de parte de Dios. Es un don, es una dádiva perfecta. Y donde no cabe la ligereza, como veíamos la semana pasada, donde no cabe la pereza, como veíamos en este momento, donde no cabe la incredulidad, donde no cabe la falta de fe, por más grande que parezca la montaña, no cabe la incredulidad, donde no cabe la soberbia, donde no cabe el creerte suficiente y más que suficiente, donde no cabe la mundanalidad, el amor al mundo, no cabe nada de eso, porque el llamamiento y la vocación es de parte de Dios. Porque cuando Dios te llama, te invita a su lado, te invita a que seas partícipe de su grandeza, de que estés con Él. Esa es la vocación, ese es el llamado. Dice otra vez, 2 de Pedro 1:10. En la parte que no leímos dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué cosas? Vamos a procurar hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. ¿Haciendo qué cosas? Es en 2 de Pedro 1:5-9. Lo voy a leer de una manera corrida, para no detenernos, pero para que sí lo puedas ver. Dice 2 de Pedro 1:5-9: vosotros también, poniendo toda diligencia, lo que te decía, lo contrario a la pereza, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si detalláramos cada cosa que leímos en este momento, tendríamos que tener alguna otra plática, sería extenso, pero léelo en tu casa, medítalo, hermano, porque es muy necesario, porque dice: haciendo estas cosas no caeremos jamás, nuestra vocación se mantendrá firme y nuestra elección se mantendrá también estable. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos es pariente muy cercano de la pereza. Y habla de frutos. Si no hay fruto en nuestra vida, posiblemente es porque estamos ociosos, porque somos perezosos y no estamos cumpliendo la vocación y el llamamiento que Cristo hizo para con nosotros. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Sigue más allá, da un dictamen y dice: es ciego. ¿Y qué más dice? Olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Estas cosas, si somos ociosos, si dejamos que estas cosas ya no existen en nuestra vida, esto va a pasar. Vamos a tener la vista muy corta, vamos a tropezar enseguida. ¿Qué más dice? Es ciego. Alguien que es ciego es porque ya no camina con Cristo. Ese es el riesgo que tenemos si no nos mantenemos ocupados, si no nos mantenemos 100% comprometidos con Cristo. Vamos a perder nuestra vista. ¿Y a quién vemos? Al invisible. Así es como nos sostenemos. Vamos a dejar de verlo y vamos a olvidar la purificación. Vamos a ser olvidadores,
de la purificación de los pecados. Vamos a olvidar nuestra salvación. ¿Y qué nos dice la Biblia? Ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor. ¿Haciendo qué cosas vamos a estar ocupados con temor y temblor con nuestra salvación? Lo que leímos al principio. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, lo que acabamos de leer. Medítalo, hermano, léelo en tu casa. Razónalo a ver si estamos cumpliendo con cada una de las cosas que ahí nos están marcando. Nos exhorta a procurar la diligencia, nos exhorta a no ser perezosos, nos exhorta a afirmar nuestra vocación. Eso es lo que tenemos que estar haciendo como cristianos, afirmar nuestra vocación, afirmar nuestro llamamiento, siendo dignos del Evangelio. La vocación y el llamamiento de Cristo en sí mismo tienen un propósito. Pregúntate, ¿estás cumpliendo ese propósito? Lo que haces actualmente, lo que vives, lo que eres, lo que piensas, lo que haces, a lo que te dedicas, ¿es de acuerdo al propósito de Dios? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Medita eso. ¿Todo lo que haces es parte de ese propósito o es tu propósito? Recordemos, hay que andar digno de la vocación, y la vocación da un propósito. ¿Nos esforzamos lo suficiente para procurar hacer firme esta vocación? ¿O en algunos casos somos ligeros? ¿O en algunos casos faltamos a la coinonía de la santa comunión con Cristo? No es la iglesia, es que somos nación santa. ¿Se nos hace fácil faltar a la iglesia? Tenemos quizá buenos pretextos. ¿Son pretextos válidos delante de Dios? ¿Estamos comprometidos al 100%? Tenemos tantas cosas en nuestra vida que hace que se desdibuje el panorama espiritual. Los problemas en casa, con el marido, con la esposa, con los hijos, con lo económico, merman nuestra fuerza y eso nos hace ser perezosos. Debemos de quitar la pereza, hermanos. No podemos vivir con la pereza, porque a pesar de nuestras limitaciones, porque a pesar de nuestra poca fuerza, estamos llamados a amar a Dios. Tenemos una vocación que cumplir, un propósito que hacer. A pesar de nuestras limitaciones, limitados estamos, pero a pesar de eso, tenemos la responsabilidad de cumplir al 100% lo que Él nos pide. ¿Estamos dando el 100%? ¿O hay otra cosa que está ocupando esa fuerza y por consiguiente estamos siendo perezosos en lo espiritual? Razona eso, hermano. Si tú estás buscando a Dios, deja la pereza. Como te decía hace un momento, ¿cuánto tiempo has buscado a Dios? Tú sabes cuánto. Pero no has querido volverte a Dios. Has preferido seguir en tu pecado, en tu ociosidad, en tu ligereza, en tu pereza. Arrepiéntete. Sal de ahí. Si como cristianos identificamos que hay pereza en nuestro corazón, arrepintámonos. Busquemos a Cristo, que Él nos ayude, nos perdone y nos haga aptos para su buena obra. Hay insuficiencia, nos sentimos insuficientes, pidamos de su gracia. Su gracia es capacitante, su gracia fortalece, su gracia da poder, su gracia ayuda. Recordemos que la gracia está disponible solamente para aquellos dignos del Evangelio de Cristo y lo que eso significa. No es para las personas que no conocen a Cristo. Pero si tú quieres conocerlo, puedes acceder a esa gracia. No tardes en hacerlo, querido amigo. No tardes en hacerlo porque el tiempo apremia. El tiempo se acorta. El tiempo está pasando y no puede pasar más. No puedes darle tiempo al tiempo ya más. Tienes que ser diligente e ir más adelante. Vamos a
hacer una oración para terminar nuestra reunión. Líbranos, Señor, de perder de vista nuestra vocación. Líbranos, Señor, de perder de vista tu llamamiento. Y si nos has mostrado que lo hemos perdido, ayúdanos por favor, Señor, porque separados de ti, nada vamos a poder hacer. Líbranos de la pereza. Muéstranos, Señor, si hay pereza en nosotros, si hay desgano, si hemos sido ligeros. Porque, Señor, somos nación santa y queremos andar como es digno de ti, Señor. Queremos serte ofrenda grata, queremos serte ofrenda agradable. Líbranos de perder de vista en dónde estamos parados. Líbranos de perder de vista que estamos delante de tu santa presencia, que el Dios de dioses, el Señor de señores, aquel que hizo arder la zarza delante de Moisés, es el mismo Dios en el cual hoy estamos aquí. Líbranos, Señor, de perder de vista eso. Que quitemos nuestro zapato y nuestra sandalia, porque tierra santa es donde estamos. Líbranos, Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que des luz al que no tiene luz, que alumbres las tinieblas del que está en tinieblas, que traigas, por favor, una nueva vida, Señor, a quien la necesite, a quien te la pida también. Ayúdanos con tu gracia, en tu nombre. Amén.